Hola, hola chicos, bienvenidos al canal una vez más. Para los que no me conozcáis, yo soy Luz, soy tarotista y canalizadora intuitiva y ya lo tenía previsto desde hace unos días, pero al final lo postergaba. Esta lectura va a nivel romántico. No me gusta a mí hablar del pasado porque es un canal que yo quiero que se oriente a sanar y a evolucionar, no vivir del pasado. Cuando una relación no se da, es porque ese ciclo con esa persona se ha cerrado. Entonces, en algún momento tal vez sí haga alguna lectura muy especial, muy particular, pero mi enfoque siempre va a ser en que nosotros nos elevemos y crezcamos, evolucionemos y no vivamos aferrados al pasado. Entonces la lectura va a ser para quien te está observando, quien te tiene en la mira a nivel romántico. Puede ser alguien que sea un pretendiente, un admirador o admiradora secreta, ¿vale? Puede ser alguien que tú, como es un admirador, no se te ha declarado o no te ha comunicado nada, entonces tú no sepas que existe este admirador o admiradora secreta. Y también puede ser para alguien que esté empezando a salir o conocer a alguien, pero sea súper reciente, es decir, que no conozca casi que nada a la persona. Vamos a averiguar físicamente cómo podrían ser estas personas y qué intenciones tiene. Así que tenemos aquí las tres opciones. No dejo ver el nombre de la carta porque ya sabéis que no me gusta que los títulos de las cartas os condicionen vuestra toma de decisión. Tenemos la opción número 1, la opción número 2, la opción número 3 y estaré siempre dejando stickers, que últimamente los dejo, son stickers que físicamente no tengo, pero como son imágenes tan chulas que busco, no las tengo físicamente, pero bueno, las tendréis aquí para poder elegirlas. Y aunque os guste esta carta, puede que luego la imagen siempre tomad lo que resuene para vosotros. Si tú eres un chico, pues lo que te estaré describiendo sea de una chica. Y si tú eres una chica, lo que te esté describiendo sea de un chico. No importa si eliges esta porque te gusta, por ejemplo, la copa de detrás y tú eres mujer, por ejemplo, y quieras un hombre. O tú eres hombre y te gusta, yo qué sé, su manera de vestir y la copa y eliges esta opción. Te describiré a una mujer porque tú esperas a una mujer, ¿vale? Adáptalo a tu situación. Si ves que no resuena contigo o lo que estoy diciendo que tal vez diga cosas sobre ti también, ¿vale? Cómo te ve a esa persona también lo podemos ver. Si cómo te ve a ti esa persona no cuadra, por ejemplo, no sé, vamos a poner el ejemplo de que la persona te ve deportista y tú no has hecho deporte en tu vida, pues esa opción no es para ti. O capaz eso en particular que diga no sea para ti, en ese caso escoge otra opción. Como siempre digo, son mensajes que los guías siempre quieren hacerlos llegar y no. Cuando tú vas a una opción no es por casualidad, algo allí va a resonar contigo. No quiere decir que resuene todo, pero algo resonará contigo. Si te ves con ganas de elegir más de una opción, escúchalas, porque no quiere decir que el 100% de las opciones vaya al 100% contigo. Puede ser que de una opción tengas X cantidad de información que resuene contigo y de la otra también un poco, ¿vale? Te dejo un tiempo para que elijas la opción, las veréis ahora mismo más aumentadas, más grandes. Elige la opción o las opciones que se adecúen a ti y nos vemos en la opción que escojas. Bienvenida a mi opción número 1. Me has elegido al caballero de copas, o bueno, la pegatina. El caballero de copas. Me están hablando de la otra persona, ¿vale? Me dicen que es una persona que ya te tiene en la vista hace cierto tiempo, no es algo súper reciente de los últimos días, tal vez sean semanas, ¿vale? Es una persona que, si tú eres chico, estaré hablándote de una energía femenina, si lo que tú deseas es una energía femenina, ¿vale? Si tú deseas una mujer, aplica que resuene contigo solo con lo que te sientas identificado o identificada, ¿vale? Es una persona que es muy tímida, pero que ya te tiene en la mira desde hace un tiempo. Lo único es que no da el paso. Tal vez es una persona que le cueste tomar decisión porque no sea tan atrevida o valiente como para dar el salto. Está buscando, y me muestran los guías, como veis que tiene como una balanza, está buscando como el momento o la oportunidad justa. Que esto es un poco relativo, porque momento perfecto para todo, a ver, siempre hay un momento que es mejor. Por ejemplo, si tú tienes que hablar de algo íntimo, no lo puedes hacer en, yo qué sé, en mitad del supermercado, ¿verdad? Pues vale, ahí no. Pero con el miedo y el uno atreverse a hacer algo
las condiciones que todas ellas sean perfectas es imposible. Entonces, que se esté dando el momento ideal o perfecto en todo lo que involucra ese momento es un poco complejo. Entonces yo lo que veo que la persona puede ser un poquito cobarde de no enfrentarse a dar el paso de presentarse, porque claro, a mí me dicen que tú de esta persona, puede ser que algunos de vosotros sí que intuya que tiene alguien que le admira, porque tal vez lo puedas sentir, o tal vez hayas escuchado rumores o chistes en plan, mira ese o mira aquella, o tienes un admirador, o te han dejado saber de alguna manera, pero sin tú haberle visto, por ejemplo. Pero la gran mayoría de vosotros no tiene idea de quién pueda ser esta persona. Sí, y también me dicen que puede ser que sea una persona que trabaje en temas legales, por esto de la balanza, y aparte me muestran como que lo que lleva puesto parece como una toga. Y esto me recuerda a lo de las cortinas, los que se usan para mantener las cortinas atadas, no sé cómo se le llamaba. Sí, y es una persona que es medianamente joven o tiene un espíritu jovial y que, bueno, puede ser que económicamente sea una persona que ya esté bastante estable a nivel económico. Vamos a dejarla aquí para que podáis ver siempre en todo momento la opción que habéis escogido. ¿Qué saco primero? Vamos a ver cómo es físicamente o cómo puede ser físicamente esta persona. Lo primero de todo, ¿vale? Bueno, chicos, para empezar me dicen que esta persona, ¿vale? Adáptalo si eres chico o chica, yo hablaré en general, tiene cara como afilada. ¿Veis cómo tiene aquí? Son caras, rostros ovalados, pero por lo general suelen tener muy en punta lo que es la parte de la mandíbula o la pera. Sí, para algunos será una chica que sea castaña o de pelo más negro. No sé si la veis. Que le gusta maquillarse, me muestran los labios maquillados. Tal vez le guste, o sea, una persona que se vista de color oscuro, me dicen. Vale. Para que veáis que he sacado muchas cartas, porque quiero que tengáis bastantes opciones y cualidades, porque todos seréis muchos los que vengáis a ver esta lectura y no para todos va a resonar en lo mismo. Entonces, para que pueda adaptarse un poquito a todos. Tiene pelo, o bien de manera ya natural tiene muchas canas. Igual puede ser una persona joven, pero que se le hayan adelantado por la edad las canas. Y para otra sea una persona que se haya teñido a propósito el pelo de color gris o de color medio blanquito o así medio plateado. Y me vuelven a mostrar como que parece que tienen el mismo color de labios estas dos personas, como los colores tierra o terracota. Tal vez sea una persona que le guste maquillarse y me muestran como que están maquilladas iguales. Color terracota en los labios, las cejas súper pintadas, porque esto natural ya os digo que no es, esto está como perfilado. Esta chica sí parece que tiene las cejas más naturales, pero esta chica parece que las tiene pintadas. Se notan bien artificiales. O sea que puede ser una persona que tal vez no tenga muchas cejas de manera natural o que no tenga tanta densidad, entonces se las maquilla, ¿vale? No estoy criticando ni nada, solo digo que estas se nota que no son naturales. Y luego que le gusta como maquillarse de colores tierra y bien perfilado la línea del agua, del ojo, o marcado así como definiendo bien la forma de su ojo. Y puede ser que lleve hasta pestañas postizas o que ¿por qué dije uñas? Bueno, no sé, para alguien aplicar a esto, no sé. Retomo, que puede ser que sus pestañas sean grandes, naturales, y para otras lleve pestañas postizas. Por algo dije uñas, tal vez cuando conozcas a esta persona lo que te llamará la atención serán las uñas, no lo sé, porque aquí no se van a ver uñas. Para el caso de las chicas que deseen un chico, nos dice que tiene barba, vello facial, barba, bigote. Puede ser que la tenga así de rasurada, puede ser que tenga más cantidad o recortada, con mayor cantidad, mayor densidad y menos recortada, o lo justito, como recién rasurada. Para muchas mujeres es una confirmación de que este es un hombre.
Y si tú eres un hombre que tú quieres un hombre, pues confirmación de que también esta canalización va orientada para ti, ¿vale? A mí, yo, porque no me conocéis muy bien, pero a mí me da igual la orientación de cada uno. Para mí somos todos seres humanos y cada uno es libre de escoger lo que desee, ¿vale? Así que cuando yo me refiero a algo no será nunca de manera despectiva, ¿vale? Nos dicen que tiene como esa separación en los dientes. A ver si lo veis bien aquí, sí. Que no por eso va a tener una sonrisa, va a dejar de tener una sonrisa bonita. Bien. Para otros me dicen que esta chica, si es una chica lo que tú buscas o esperas, es rubia. O si no, un chico también puede ser rubio. Luego, aquí me vuelven a mostrar una persona de cabello gris o platino. Nos dicen que tiene la piel del color, es como americana blanca, blanca americana, como le queráis llamar. Pero es en plan, yo lo de americano, no sé, que tenga rasgos americanos, pero esto es muy difícil. Digo muy difícil en el sentido de que a mí me muestras esta imagen sin ponerme aquí, yo no te diría que es americana, ¿vale? Lo digo por lo de que en este caso la imagen que me ponga, ay, otra vez me muestran, qué fuerte. ¿Veis que siempre tiene como el mismo maquillaje la chica? Cejas medio pintadas, en este caso parecen marrones. Es que es verdad que el color de la carta es raro, ¿vale? No es por la luz. La ceja parece marrón. Luego, el ojo parece como color tierra, igual que esta chica. Y la otra también. Para que veáis qué parecidas. La línea negra, el borde del ojo, lo que delinea el ojo es negro, igual que esta chica. Y luego otra vez los morros o los labios color terracota. Esto es una confirmación bastante potente para los hombres que queráis una mujer o las mujeres que queráis una mujer que se maquille así. Ay, ahora se cambió de sitio. Eso sí que no me había pasado antes. Qué fuerte. Bueno, pero confirmación otra vez del cabello platino, ¿vale? Pero bueno, esta carta lo que me confirma a mí, o sea, lo que dice la carta, el nombre que tiene, es para decir que es una tez blanca americana. Pero bueno, a mí eso me parece un poco relativo, porque la nacionalidad o el lugar, la verdad que esa mujer puede parecer hasta irlandesa, no sé. Lo de americano para mí es un poco relativo. Luego nos dicen que bien la persona podría llevar gafas o piercings, pero más que nada lo que dice esta carta es que tiene hábitos no saludables. Puede ser que es una persona que fume, puede ser una persona que... aquí no sale el ejemplo de fumar, pero hábitos no saludables hay montones, hay miles. Por ejemplo, que sea sedentaria, que no haga deporte, o que le guste mucho beber, o que le guste mucho la fiesta, o que le guste mucho los dulces. Pasarse, ¿no? Cuando hablamos de no saludables en exceso, porque si tú fumas muy poquito, sabemos que el tabaco no es saludable, ¿no? Pero tampoco te mataría si es una vez cada no sé cuánto, ¿no? Pues el alcohol también sabemos que no aporta nada bueno, pero una vez cada no sé cuánto tampoco te matará. Entonces, cuando hablamos de hábitos no saludables, significa que esa persona no mide o no controla, ¿vale? Fuma demasiado, come demasiado cantidad de comida, come demasiada comida chatarra o come demasiada comida dulce, no hace ejercicio, no sé, son personas que se pasan en la videoconsola o se pasan mucho con la fiesta, cosas así, o incluso que gasta excesivamente, compra compulsivamente, eso también es un hábito no saludable. Hasta incluso, a mí que me gusta el café, consumir en exceso también es un hábito no saludable. Me vuelven a recordar otra vez lo de los mechones rubios, tal vez sea una persona rubia o se haga mechas, ¿vale? Aquí esta chica tiene, es que me muestran otra cosa que me están diciendo ahora que no me había dado cuenta. Puede ser que lo que nos estén mostrando, aparte del color de las cejas o que se las maquille, es que las tiene bastante anchas, bastante... No son unas cejas finas, son unas cejas bastante anchas, incluso, no sé, esto a quien le parezca bonito. No estoy dando opinión, solo pregunto que para algunos os parecerá bonito la ceja tan ancha y para otros no. Pero sí que es verdad que últimamente se ha puesto de moda despeinarlas un poco y llevarlas muy anchas. Tal vez sea una persona que sea muy fashionista, que esté muy pendiente de las últimas tendencias, tanto con el maquillaje como con la ropa y el cabello, por ejemplo. Me muestran que lleva aros, tal vez le guste mucho la billutería. Pero si veis aquí, el color de los ojos cambia. Aquí parece más morado, el ojo en sí parece verde, puede ser que la persona tenga ojos verdes. Y en este caso los labios parecen como que tienen brillo.
Son entre rosas y dorados medios con brillo. Y otra vez me recuerdan lo de la ropa oscura. Tal vez sea una persona a la que le guste vestir de oscuro. No tiene por qué ser solo negro. Puede ser marrón oscuro, azul oscuro, un gris muy oscuro. Vale, para otros sea una persona que tenga los ojos marrones. Ojos marrones. Y que tenga las cejas bastante... La ceja no, que tenga muchas pestañas y para otros no tiene suficientes pestañas. ¿Vale? ¿Os acordáis que aquí en los hábitos no saludables os dije que podía tener piercings? Mira, aquí nos sale la carta de piercings. Y esta chica también parece que está fumando. Y la verdad yo no le veo tabaco, pero esto tiene toda la pinta de ser humo de tabaco porque no se le ve nada más aquí. Así que esto es doble confirmación tal vez para algunos de que sea una persona que fume y o que la persona pueda tener piercings. Y otra vez, miren qué cejas más anchas. Es que casi llama más la atención las cejas que los propios ojos, por lo anchas que son. Para muchos de vosotros, da igual si sea hombre o chica, tenga las cejas bastante anchas. Llamen su atención, bastante la atención. No sé qué pasa, que hablo raro. Para otros sea una persona, miren, ¿se acuerdan que os dije los de gafas? Para uno sea una persona que use gafas de ver y para otros sean simplemente gafas de sol. Y que tenga rasgos asiáticos. Y otra vez de que sea una persona que tal vez le guste maquillarse, si es chica. Bueno, si es chico también puede maquillarse, claro que sí. Que sea una persona que esté muy bien vestida, que se preocupe mucho. Otra vez la de las gafas y rubiecito o pelirrojo. Pero bueno, este chico tiene pinta de ser rubio. Lo que pasa que tiene como la barba pelirroja. Pero para muchos lleve gafas de ver y se vista muy formal o le guste vestirse formal o para su trabajo se vista así. Ahora veremos de qué ámbito es esta persona. Si tal vez esta persona te ha visto en el ámbito de trabajo, esta persona para trabajar se viste habitualmente así, con traje o ropa elegante. Para otros sea que su manera de vestir le guste ir así, aunque no tenga esa obligación de ir con ese tipo de prendas. Y yo dije lo de la ropa oscura, y yo dije negro, azul, marrón y gris, así como tonos oscuros. Y aquí sale un azul muy oscuro. Para muchos es una confirmación de que le gustan los colores oscuros. Otra vez lo del cabello, las gafas de ver, otra vez. Y el pelo color gris o platino. Y os dije lo de fashionista por esta chica, ¿os acordáis? Vale, pues esta señora, que parece una persona de mayor edad, igual sigue siendo hermosa, no por la edad vaya a dejar de ser bonita. Y como que es una persona muy coqueta, que le gusta arreglarse. Y además sale al lado del que está bien vestido. La carta lo que nos dice es que es una persona como de mayor edad, nada más. Otra vez me muestran otra vez los piercings. Y las cejas también, que son bastante anchas aquí. Ah, yo dije uñas, que me equivoqué al principio. Tal vez le gusta hacerse las uñas de gel o lleve las uñas muy arregladas. Para otros les gusta llevar como adornos o decoraciones en el cabello. Miren, no sé cómo se llama, son como especie de trenzas, pero no son trenzas en sí. Son como, no sé cómo decirlo. Pero bueno, la carta lo que nos dice es como que si lleva marcas. No sé si se las maquilla o las tiene tatuadas, eso también puede ser. Y dicen que tiene el mismo peso que tú. Muestran dos canoas con dos chicas que parecen japonesas. Y dicen que tiene el mismo peso que tú. Pero bueno, si eres chico, sería muy raro que tuvieras el mismo peso que la chica. No imposible, pero no es muy habitual. Porque los hombres suelen ser mucho más grandes que las mujeres. Entonces esto es un poco relativo. Bien, vamos a averiguar qué intenciones o con qué intenciones viene esta persona. Niño, potencial, amor, exploración. Vale, yo dije que no quería sacar las cartas una por una porque siempre estoy después complicándome la vida con el tema del audio de fondo, la música de fondo, pero esta me ha llamado la atención porque he dicho qué intenciones tiene con mi grupo número 1 y sale niño y pone potencial de amor. No sé, me gustó, vale. Ahora sí que hasta que no termine con todas las respuestas no paro. Pues me gusta bastante la energía de esta persona o las intenciones con las cuales viene. Para empezar,
nos ha salido la del niño, que me parece una niña hermosa, y eso que no se le ve mucho en la cara, es que a mí me encantan los niños. Pero es una energía, me dicen que es una persona que tiene una energía como muy, muy dulce, muy tierna, que obviamente al principio va a ser como una exploración, primero querrá conocerte. Son personas que sí, son tiernas y son dulces, también la propia persona habrá pasado por sus experiencias, no las conocemos, ¿verdad? Pero no busca jugar, busca, aunque parezca exploración, que parece que como que busca juego, no, busca el amor puro, porque por eso sale un niño. Busca el amor puro, pero que se va a dar el tiempo para conocerte, no se tomará esa prisa, no tendrá ese estrés o esa prisa. Para muchos puede ser una persona con la cual puedas tener niños, para que no salió también niños. Rosa. Ay, me acabo de acordar de la canción de Sandro. Sandro no es de mi época, pero a una de mis tías le gusta Sandro. A mi mamá también le gustaba Sandro. Y era esa canción que decía, Rosa, Rosa, tan maravillosa. La pondré, luego la buscaré porque estas cosas me gustan mucho cuando edito, aunque me llevan un montón de tiempo. Yo con estas lecturas estoy haciendo las lecturas 2 horas más o menos, pero para editar me lleva 3 o 4 veces más, porque pongo tantas cositas, porque me gusta hacer las cosas con mucho cariño y que se vean bonitas como me gustaría verlas a mí, que luego al final editar me lleva 3 veces más de lo que me lleva a hacer la propia lectura. Pero bueno, estas cosas me gustan. Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Es una persona que es alegre, ¿vale? Busca amor de verdad y que se sorprendió al verte. O sea, como que le impactaste, te ve así como súper... Me dicen 2 cosas, los guías es que son la hostia. Me dicen que te ha visto aparte de hermosa y te ve como fresca. No sé la edad que tengas, ¿vale? Puede ser que tengas una persona que no tenga ya 20 años, no tengas 30, tengas 40 y largo, 50, da igual. Pero se te ve fresca, con una actitud como viva, como que eres muy dinámica, como que eres muy, muy jovial. Y además esta rosa es que se nota que recién está abriéndose. Es como que da igual la edad que tengas, a ti te ve como súper... que brillas mucho la atención, madre mía, que brillas mucho, que llamas la atención, pero no porque busques llamar la atención, sino que de manera natural atraes, que eres atrayente, que te ves muy bonita. Qué bonito. Es una persona, me encanta que haya salido la pluma, es una persona que para muchos puede ser que sea una persona espiritual, me dicen los guías por el hecho de la pluma, pero que es una persona que es justa. Es una persona que tiene valores. Y me dice, y aquí pone, ¿veis que dice asignaciones y procedimientos? ¿Os acordáis con el chico este que pone aquí? Bueno, no, mentira, con la propia opción. Aquí yo dije que podía ser una persona que se dedique a la justicia, a los temas legales, que pueda ser un abogado, un juez, alguien que trabaje con la justicia. Y aquí dice asignaciones y procedimientos. Una persona que esté acostumbrada a llevar procedimientos o casos. Eso es una confirmación para muchos. Así te ve la persona. Y no estoy leyendo nada, solo estoy viendo la imagen. Como la rosa, en plan, ¡paf!, destacas. Sí, la persona se quedó bastante impresionada contigo cuando te vio. Tal vez es una persona que todavía no te ha hablado, ojo, que tú no sepas de su existencia y te estés enterando ahora. Tal vez hayas visto a alguien en la calle que se te haya quedado mirando, pero como no lo conoces, tú has seguido tu camino y esa persona, bueno, se quedó ahí, ¿no? Pero así te ve. Meteor es como... ¿Qué hace un meteoro? Un meteoro pasa a una super velocidad, es súper resplandeciente y donde quiera que va, obviamente, llama la atención. Extremadamente rápido, fugaz o perdido. Yo no había leído esto y yo que os dije recién, madre mía, estoy flipando. Os acabo de decir que tal vez tú hayas visto a alguien que se te quedaba mirando, pero como no le conocías, tú seguiste de largo. Y yo no había leído, y aquí pone extremadamente rápido. Para esa persona, tú has pasado como un meteorito. Rápido, ha sido como un instante. Tal vez fueron unos minutos, pero la persona estaba tan embobecida mirándote que tal vez la persona sintió como que ese instante fue muy fugaz, fue muy rápido. O capaz incluso tú eres una persona que camine rápido o hable rápido. Y esa persona puede ser que parecía como perdido, se quedó como con la mirada perdida viéndote. No sé, estas son cosas que me dicen los guías, ¿no?
Bueno, me muestran otra vez los ojos verdes de la chica. A ver si los veis, sí. Otra vez los labios rojos. Si es una mujer de la que estamos hablando, es una mujer a la que le gusta arreglarse mucho. Es muy coqueta, que ya lo dijimos con la señora aquí de pelo más gris o platino. Es una persona que es fashionista, que le gusta estar al día con las tendencias, que no le importa arriesgarse, ser atrevida con lo que lleva puesto. No quiere decir que vaya mostrando o enseñando partes del cuerpo, sino que con colores llamativos, formas diferentes, no impacta, por eso es impacta. Camuflaje, celoso y oscuro. Puede ser que esta persona de la que estemos hablando sea un poquito celosa. Y otra vez el oscuro. Puede ser que tenga el cabello oscuro o que le guste vestirse de oscuro. Incluso puede tener la mirada como color de ojos oscuro. Sí, para ti tal vez esta persona ni la conozcas, por eso sale lo del camuflaje. Que esa persona puede estar delante de ti mirándote y es como si estuviera camuflado porque tú no le has visto. Y no me había dado cuenta cuando os expliqué, claro, porque no había llegado todavía a esta carta, pero cuando yo os estaba explicando lo de la rosa, que te ve como muy jovial, muy enérgica, y luego abajo sale energía y una bola de luz, que parece esta bola del meteorito también. Aquí dice abundancia, riqueza, libertad. Esa persona, yo dije que es una persona que seguramente ya tuviera estabilidad económica, y aquí sale riqueza, abundancia y libertad. Nos está hablando de esa otra persona, pero la imagen me muestran como que eres tú, así le impactaste tú a esta persona. Libro, memoria, logro o espíritu. Y yo dije y sale, qué fuerte, estas cosas, los guías son la hostia. Debajo de la pluma yo dije que podría ser también que la persona fuera espiritual, y debajo sale espíritu. Y vemos a una persona que parece que tiene un libro de lectura, no es la Biblia, porque tiene como una chica joven. Pone memorias, logro o espíritu. Esa es una persona que tal vez sea muy culta, que para tener esa vocación ha tenido que estudiar bastante, me muestran el libro bien gordo, ha tenido que estar estudiando bastante. Es una persona que se toma las cosas en serio, yo lo dije en la primera carta, que no va a meterte prisa, no va a tener prisa, va a querer conocerte bien. Es una persona que ya es madura, ya con la forma de vestirse, cruzarse las manos y que sea una persona culta, ya te está diciendo, y además sale memoria, logro. Es una persona que a nivel profesional o personal ha logrado cosechar bastantes logros o metas. Sí, y con memoria a mí los guías lo que me muestran es como que esta persona está vestida un poquito como de manera antigua, porque sabemos que en el tema de la ropa siempre son tendencias y las cosas que se llevaban antes vuelven a llevarse ahora, ¿no? Lleva una americana de terciopelo verde. Antiguamente se usaban mucho. El año pasado creo que estaban en tendencia, pero ya este año creo que ya no. Y luego este tipo de camisa o blusa también ya no se lleva mucho, pero hace un tiempo se llevaba. Es como que es una persona que esa otra persona se vista elegante, sea una persona respetuosa, pero que tal vez no esté con esto que me dijeron de las últimas tendencias, o sea, fashionista, viste mucho vestirse discreto, elegante. Puede ser que esté en las últimas tendencias, sí, pero no para todos va a ser así. Para otros me muestra una persona como más recatada, más seria, más como que no le importa lo de seguir a todos con las tendencias, ¿no? Sino que se viste de acuerdo como le gusta. Otra vez un chico vestido de oscuro. Aquí lleva unos vaqueros y luego un jersey y una camisa debajo. El jersey es verde con marrón. Tal vez le guste vestirse así, le gusta la naturaleza a la persona, o a ti también te gusta la naturaleza. ¿Ven como que es una persona tranquila? Dice tiempo, pensamiento invisible. Para ti, esta persona, bueno, longitud, para muchos es una persona que es alta, ¿vale? Me dicen que es una persona alta. Hace tiempo que te ve. Miren, claro, no lo había dado cuenta y está como mirando, embobecido. La persona está embobecida, está como feliz, pero está en sus pensamientos. Hace tiempo que te ha visto, te tiene en el pensamiento, pero tú no lo conoces. Qué fuerte, qué exactitud. Ay, me río por los guías. Luego te dicen que es una persona fiable, que tiene muchas expectativas respecto a ti,
Es una persona de confianza, más que nada también por el oficio que ejerce. Se le respeta mucho a esta persona, ha generado una buena reputación. Buenas noticias, esa persona desea comunicarse, pero tal vez le está faltando el valor. Y aquí parece una mamá con su hijo, qué bonito, cómo sonríen, esa compenetración entre ellos, qué bonito. Para muchos es una persona de color. Y otra vez me muestran las cachopestañas que tiene, miren qué grandes las pestañas. Y otra vez que se maquilla como de color café. Y yo dije lo de pelirrojo, pero bueno, puede ser castaña, como dije al principio, o de pelo negro. Y otra vez vestirse oscuro. Aquí ha predominado mucho personas de cabello platino o gris, con muchas canas también. No importa que sea todo el pelo gris, sino que puede ser que ya le hayan comenzado a salir bastantes canas. Y puede ser una persona joven igual, como una persona de avanzada edad, persona que le gusta vestirse bonito, elegante, que es una persona fiable, respetuosa, y mucho el tema me resaltaron, lo habéis visto, el tema del cabello gris, una persona que le gusta vestirse mucho de oscuro, y en el caso de las mujeres, maquillajes de ojo color café, delinear mucho la forma del ojo, resaltar la forma del ojo, pestañas muy largas o maquilladas y labios color terracota, marrón o rojo, ¿vale? Quiero saber de qué ámbito puede ser esta persona. A ver, ¿de dónde puede ser que te he puesto lugares así como que pueden ser habituales? A ver de qué ámbito puede ser esta persona, de dónde te viene o en dónde te ha visto. Porque ya digo que para la gran mayoría a esta persona ni siquiera la conocéis, es como una especie de admirador o admiradora. A ver, voy a hacer ese luz. Para muchos de vosotros sea un amigo que no se ha confesado. Y bueno, si es un amigo ya lo tenéis caladísimo quién es. Porque si es un amigo y con todo lo que hemos dicho de la persona... Esta. ¡Hostia! Ahora, como son pocas, os voy a mostrar todas las que hay para que veáis que salieron las únicas dos que ponen amigo. Esto es como súper confirmación, que es amigo de alguien de la familia. Puede ser un amigo de tu hermano o una amiga de tu hermana, una amiga de una tía o un amigo de una tía. Bueno, y ahí yo lo del tema de las edades, esto ya es cosa vuestra. Pero si es de un familiar, puede ser de un hermano, de un primo, de alguien que no sea hermano de sangre. Ojo, miren lo que me dicen los guías. Cuando yo hice esta mini cartita, yo puse familiares de sangre, pero pueden ser que no sean familiares de sangre, que sea un amigo de alguien que tú consideras parte de la familia, por ejemplo, ese mejor amigo que tú tienes, que es como un hermano, entonces sería como un amigo de ese hermano, pero que no es hermano. ¿Me explico? Alguien familia que no es de sangre, pero que para ti son como de la familia. Tal vez tengas alguna amiga así, que es como una hermana, esa mejor amiga que es como una hermana, y sea un amigo de ella, que obviamente no... Si sabes, si le conoces a la persona con lo que te he descrito, ya la has conocido, ya la has detectado. Pero ahora veréis qué fuerte que son las dos únicas cartas de amigos que salen y me salieron una seguida de la otra. Eso es súper confirmación. Dos más guías, porfa. Esta saltó, me ha gustado. Trabajo. Para muchos sea del trabajo. Tú tal vez trabajes en algo que tenga que ver con oficinas, leyes, impuestos. En algunos una biblioteca. No sé. Para otros en el gimnasio. Sí. Vale, ahora voy a mostrar todas. Yo puse conocido de algún hobby que tú practiques. Alguien que tú hayas... Cuando digo conocido es porque le conoces de vista, pero no has hablado con la persona. Alguien que me ve cuando voy o estoy trabajando. Que eso también no le conoces de nada, nunca les has hablado, o nunca te ha hablado tampoco a ti, pero te ve cuando vas a trabajar o cuando sales a buscar algo mientras estás trabajando. Alguien que tú sí ya conoces de vista, un conocido, una vecina o vecino, por internet o redes, y no le he visto, no le conozco. En plan, yo quería que tuviéramos varias opciones para que veáis que son las dos únicas de amistades y han salido las dos una al lado de la otra. Qué buena. Bien, ¿qué más podemos sacar de esta persona? Vamos a sacar las cartitas, que estas son súper pocas veces las que las puedo usar. Tengo muchos oráculos y todos me encantan. Pero claro, son para cosas diferentes. Este es muy a nivel romántico. A ver qué advertencia te hacen respecto a esta persona o consejo para ti también. ¡Ay, qué fuerte! Aprenda a conocerse mutuamente.
y salió lo de aquí, la primera de todas. Exploración, potencial amor. Es decir, que esta persona tiene gran potencial de pareja, pero que aprendan a conocerse primero uno al otro. Al revelarse el uno al otro, sus secretos más importantes refuerzan el vínculo que les une. Y yo os dije, pelo o cabello marrón o oscuros y algunos medios rubios. Y aquí tenemos los tres cabellos. Este parece más marrón, este parece más, miren, más marrón, más negro y más rubio. Y miren qué recta está esa persona, parece un coronel o alguien así. Y es eso, la persona... Ay no, esto no va aquí. Esa persona otra vez trabaje con las leyes, o sea, una persona muy justa, muy recta. Han salido varias. Esta es la primera. Luna de miel. Aprecia el encanto de unas vacaciones en pareja. Para muchos esta persona sí sea una persona con la cual puedas llegar a casarte. Porque yo dije, para algunos tendréis niños, ¿os acordáis con esta carta? Para algunos podréis tener niños con esta pareja. Después han salido dos. Quiere a sí mismo primero. Respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo. Yo creo que vosotros mismos, ya los que estáis en este canal, para encontrarme a mí, tenéis que tener una energía muy similar a lo que yo pretendo lograr con el canal. Yo en el principio dije, cuando estaban las opciones, que yo no quería hablar del pasado. Entonces yo creo que tú eres una persona que ya no te interesa el pasado y que has crecido y evolucionado mucho a ti mismo, has aprendido a tener amor propio. Y eso es una confirmación de eso que yo dije antes, ¿no? Y que por eso la persona te ve así como la rosa, te ve muy jovial, muy fresca y te ha hecho ese empoderamiento que has adquirido, da igual si eres chico o chica, te ha hecho más atractivo o atractiva. Y otra vez me muestra las plumas. Para muchos es una persona espiritual. Ojalá, qué bonito. Bueno, no todos queremos lo mismo, ¿no? Pero compromiso. Dijimos aquí, persona justa. Es una persona fiable, de confianza. ¿Ves? Compromiso. Es una persona que busca compromiso. Su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. Para otros, lo que me dicen los guías con esta carta de compromiso es, si tú estás en la situación de estar ya conociendo a alguien y esa persona encaja más o menos, puede ser que físicamente tenga algún rasgo que otro de los que hemos dicho, pero encaja con su manera de ser y demás, te está diciendo los guías que tiene potencial de llegar a un compromiso o que adquiriréis un mayor nivel de compromiso si recién os estabais conociendo. Vale, y confianza. Confianza y fiable, es lo mismo. Es una persona en la cual se puede confiar. Pero aquí la carta lo lleva más a que tú necesitas confiar, porque te dice, esta situación necesita que tengas fe. Para muchos de vosotros, lo que me está diciendo esta carta es que tú has pasado por situaciones dolorosas y miren, me muestra cómo este angelito tiene aquí una flecha. Te han hecho mucho daño en el pasado, o has tenido relaciones con la persona que no te ha valorado, no te ha cuidado, no ha cumplido, y me muestra la expectación, no ha cumplido con las expectativas que te creó o te ilusionó esa persona. Y claro, ahora, hablando de este panorama de futura pareja, tú no confías mucho en que vaya a aparecer alguien así. Tal vez lo que te piden es que refuerces mucho el quererte a ti mismo y aún te falte trabajo personal de sanación para atraer a esa persona y que cuando esa persona aparezca la sepas reconocer. Porque si te aparece una persona así y tú estás sin fe, a esta persona la dejarás ir porque no te das cuenta de que esa persona está para ti. No estarás preparado, no la sabrás reconocer. Y ya para finalizar vamos a sacar letras o números por si te dan alguna pista más. Tenemos el 3, que raro me ha quedado, el 3, el 5, tal vez esta persona tenga 53 o tenga 35. Uy, miren, se ha caído la A. Inicial de la letra o el nombre o el apellido, A, P, la P, la M salió 2 veces, sacaré alguna más porque me parecen pocas, y aquí se cayó la C. Vale, aquí se había caído la W. Madre mía, ¿qué nombres pueden existir con W? Wilson, me acuerdo de la película de Wilson.
El balón o la pelota aquella, qué buena. La T y 2 veces la Q. Madre mía, yo pido más letras y me salen repetidas. No sé, para muchos se da doble confirmación, 2 veces la Q y 2 veces la M. Sí. Chicos, por favor, contadme cómo os ha resonado. ¿Ya empezasteis a conocer a esta persona? Decidme si ha coincidido en algunas cosas, en alguna letra inicial, en algún número o en la descripción que hemos dado. Incluso si lo que he dicho de vosotros mismos ha resonado con vosotros, déjamelo en comentarios, que me encanta leeros. Aunque a veces tarda un poquito, ya lo sabéis, pero bueno, os contesto uno por uno. Compártelo por si conoces a alguna amiga o amigo que le pueda servir, o incluso a alguien de la familia que le pueda servir este tipo de información. Y activa la campanita, porque cada semana sabéis que voy subiendo canalizaciones de temas diferentes para que siempre tengáis orientación e información. Y no dejes de darle me gusta, porque eso me va a indicar que te ha gustado la canalización, te ha gustado el formato y te ha gustado el tema del que hemos tratado. Gracias por estar aquí, por formar parte de la comunidad. Nos vemos en la siguiente canalización. Chao, chao. Hola, hola, mi opción número 2. Bienvenidos. Has elegido una carta súper preciosa. 10 de copas. La pareja de los enamoraditos. Miren cómo está esta copa derramándose en emociones. Acordar que el agua significa las emociones. Ay, no sé, miren, he suspirado y todo. Me parece súper romántica. La carta es súper bonita. Miren cómo se miran. Qué chulos, qué guapos. Él parece que tiene los ojos verdes y ella parece que tiene los ojos celestes, pero bueno, es el fondo de todo el color de la carta, ¿no? Pero bueno, está repleta de copas, o sea que va a ser una relación, o tiene, ¿cómo se dice la palabra? Posibilidades de ser una relación súper bonita a nivel de que la persona se va a sentir súper enamorada de ti, atraída a ti. Y el arco iris, acordaros que el 10 de copas es una carta de culminación, de cuando empieza por ejemplo, si tú has venido de tener parejas que no habían funcionado, porque yo qué sé, porque no coincidía, la persona no te respetaba, no te valoraba, infinidad de cosas, ¿vale? Esta carta es como el cierre de todo ese ciclo feo, malo, en plan de gente que no te valora, no te respeta, no te cuida, no te protege. Y miren, acabo de ver la cámara y ponía 1, 1, 1. Nuevo comienzo. Para muchos sea un nuevo comienzo con una nueva persona que aún no conocéis, ¿vale? Y para otros ya estéis en esta fase de enamorados y vais a comenzar directamente la relación. Qué guapo. Sí, incluso muchas personas llegaréis al casamiento o a la boda, porque esta copa es copa de finalización, es la parejita feliz, ya el matrimonio feliz. Es ya después de haber pasado por ese dolor, haberse sanado. Miren cómo brilla todo. Y el arco iris detrás como ¡pam! Fin, como el de las películas. Qué guapo, me gusta. Como no me dice nada más, ya vamos a comenzar. Vamos a ver cómo es físicamente esta persona. Luego describiremos más cosas de qué ámbito y demás, ¿vale? Madre mía, algunas se repiten. Vale. Es una persona, si es mujer, bueno, puede ser hombre también, que se maquille los labios o se los pinte. Pero bueno, la gran mayoría son mujeres que les gusta maquillarse mucho los labios de rojo, que pueda tener el cabello negro, ojos marrones o color miel, que tenga la tez de piel muy blanquita. Puede ser que tenga también el cabello con ondas, lo que pasa que aquí en esta carta para mí se equivocaron, porque pusieron un color demasiado oscuro, parece negro, no se ve mucho, no se aprecia, pero tiene el cabello con ondas de manera natural. Otra vez me muestra lo de los labios maquillados, aquí los lleva, parecen ser, no sé si la cámara se va a notar, yo creo que sí, parecen ser como morados oscuros, no es negro. Para otros, otra vez lo que os dije antes del color miel, pero aquí me dicen como color avellana con forma almendrada, puede ser para otros también. Es una persona que da igual si es chico o chica, tiene como un cuerpo medio, la complexión física es como algo habitual,
como un rango medio. No es ni muy grande ni muy delgado. Tiene complexión media. Para otros, esta persona le guste vestirse con ropa clara. No necesariamente tiene que ser blanca como dice la carta, pero sí, para muchos será que le gusta vestirse de blanco. Y para otros lleve ropa clara. Para otros me dicen que tiene el cabello así teñido, como pelirrojo, ¿vale? O puede ser un castaño medio cobrizo. Tiene cara de bebé, y es verdad, este chico tiene cara de jovencito. Puede ser que también sea castaño el chico y se deje este tipo de largo, así. Puede ser una persona que tenga, ahora lo diré, pecas. Que tenga pecas, ojos celestes y que sea como rubiecita, castaña, pelirrojita, no sé, algo así. Ya ha salido la anterior también e incluso parece el chico. Para otros lleva el pelo gris, teñido a propósito o así como platino. Y para otros sea porque ya la persona empieza a tener canas o comienza a tener canas o ya tiene varias. Para otras es castaña, que os dije. O sea, han salido casi todos los colores de cabello. Oscuro negro, con ondas, pelirroja o incluso cobrizo. Castaño, castaña, medio pelirroja otra vez. Pelo gris o pelo platino. Han salido todos los colores ya. Y aquí otra vez como un pelirrojo. Vale, es una chica. Miren qué cosa. En cada extremo aquí sale cara de bebé y es una persona muy joven. Para muchos sea una persona más joven que tú y para otros sea... O sea, hay tres cosas que me dicen. Que una es que es más joven que vosotros. Dos, que es una persona que claro, tiene cara de bebé, entonces es más joven que vosotros. Bien, la segunda, puede ser una persona que de aspecto parezca más joven de lo que realmente es. Porque vale, este chico tiene cara de bebé, pero no tiene 14 años, ¿me explico? Y la tercera... es que es una persona jovial, que de edad sí se le note, pero que es una persona, miren cómo está esta chica, muy risueña. Y miren, me muestran el piercing y los pendientes, le guste o lleve piercings o pendientes de estos largos de aros. Dicen aquí, según esta carta, que puede tener el mismo tipo de peso que tú. Pero esta también me sale la opción número 1 y yo lo que expliqué en esa opción fue que en el caso de chicos, ya solo por la altura de la persona y entre hombres y mujeres siempre hay diferencia, los hombres siempre pesáis más por la altura por lo general, pero bueno, para algunos será que aplique. Volvemos a confirmar otra vez lo del cabello platino o gris. Puede ser una persona que sea de avanzada edad. Sí, y otra vez me muestran como que le gustan los complementos porque esta señora lleva una pulsera. Para otros, la persona puede llevar gafas de ver y le gusten los sombreros o lleve sombreros. Aquí me muestra que puede ser una persona que tenga rasgos hispanos o latinos y que también le guste llevar adornos en el cabello. Y otra vez me muestran los aros, le gustan mucho las alhajas o la bisutería. Y otra vez los labios rojos como al principio. Miren si no se parece a esta chica de la primera carta. Un aire tiene a esta chica. No sé si decir que es la misma o no. No sé si es la misma. A ver. Tengo mis dudas porque aquí parece que tiene... Ay, perdón. Aquí parece que tiene un piercing, pero no sé si es la nariz. Creo que no lo lleva. ¿O sí? No estoy segura. No estoy segura. La boca no parece igual, así que podría ser que no. Pero son mujeres que tienen el pelo negro, las cejas negras y color de ojos avellana o almendra. Marrones, pero con forma almendra quise decir, perdón. Y tiene la piel muy clarita, la tez muy clara, labios rojos muy rojo pasión. Vale. Le gusta llevar trenzas y otra vez adornos en el cabello y otra vez lo del color pelirrojo que os dije aquí. Para algunos tenga el pelo cortito, para otros es una persona que tiene la piel como más oscurita, más chocolate, más marroncita, piel oscura. Y otra vez me muestran como que ella lleva un turbante. Para muchos les gusta llevar adornos en el cabello de cualquier tipo, sombreros, coletas, broches, lo que sea. Y al final de la carta de la baraja nos queda un hombre. Para muchos sois chicas y es un hombre. Y para otros, nada, nos ha descrito a una mujer.
¿vale? Pero no quedéis, o sea, si sois hombres, tomad lo que se adapte a vosotros. Cuando digo es una chica que tiene el pelo gris y tú buscas un hombre, pues adécualo a ti, es un hombre, ¿vale? Porque no tengo duplicadas las cartas para los sexos, ese es el problema. ¿Qué intenciones tiene esta persona? Voy a usar este oráculo. Uy. Guías, seres de luz. Ah, miren lo que me han hecho ver. Menos mal que no lo he girado. No suelo mirar lo que hay cuando doblo o divido el mazo y sale agujero negro. Y luego me hicieron pensar con los que os expliqué con la opción, que tal vez muchos hayáis salido de relaciones medio tóxicas o personas que no os han valorado y que han sido como has salido del agujero negro para culminar con esa relación de pareja ideal, donde nos aman, nos respetan, nos cuidan, formamos un hogar. ¡Qué fuerte! Vale, me han encantado las cartas, qué chuli. Voy a poner esto encima de este otro mazo. Vale, nos sale esta que dice vela, luz, festival, dedicación. A mí me dicen, me hace gracia por lo de luz, a mí me dicen como que esa persona es una persona a la cual se la quiere mucho, tiene gente que le estima, que le quiere, que la ven como que la gente que le conoce a esta persona se siente agradecida de tenerla, aporta como un poquito un rayo de luz en la oscuridad de muchas personas. Y claro, no me había dado cuenta, aquí pone dedicación, tal vez sea una persona que es muy querida porque es muy entregada, muy dedicada. ¿Y os acordáis cuando elegiste esta opción al principio que os dije que aquí rebosaba de emociones? Sea una persona que sea emotiva, que sea... Emotivo no tiene que ser nada malo, no tiene por qué ser malo, sino que es una persona que es expresiva, que comunica sus sentimientos, cómo se siente, que es empática. Y con festival a mí lo que me dicen es que tal vez es una persona que le guste mucho la música y le guste ir de festivales y me muestran la cara de jovencito. Tiene cara como de estos chicos que van a los festivales. No sé, me vino eso. Dazos, ¿qué es dazos? ¿Qué son dazos? Voy a averiguarlo. Qué fuerte, chicos, reíros. Estoy buscando qué significa dazos y no me sale nada por internet, solo me salen datos. Dato, ¿qué son los datos? Definición de datos. No me sale nada con dazos, pues nada, no sé. Ya me comentaréis si sabéis lo que es, pero me salía como si fuera una especie de nombre, pero aquí no van a salir nombres de personas. Considerar, insensato, dudar. Miren, y la persona es súper pelirroja, igual que la de aquí la foto, y la del cabello del trenza, súper pelirroja, tal vez una persona muy pelirroja, pero en plan una mujer teñida de un color así, o incluso su pelo natural también. Y otra vez me muestran las pulseras, como que le gustan las pulseras, ¿la veis aquí? Aquí las dos. Es una persona que tal vez es un poco... Tiene como dos caras de la moneda. Para algunas cosas es insensato y actúa reaccionando sin pensar, y para otras tiende a dudar mucho, entonces reconsidera si está bien, todo el tiempo se pregunta, ¿le he tomado bien la decisión? Y considera mucho y no sé, tal vez sea una persona que no se te haya declarado si no la conoces aún porque duda, no se fía mucho. Y he visto esta carta y he dicho que ganas de un cafecito rico. Espíritu en equipo. Yo dije que esta es una persona muy querida, lo he dicho también con la carta de la vela, es una persona que en su trabajo sabe trabajar en equipo, incluso con su familia es una persona que ayuda mucho. Objetivos, intereses y comunicación. Es una persona que yo lo dije al comienzo, lo canalicé con la primera opción, que dije que es una persona que van a ser muy unidos, porque es una persona que se va a saber comunicar, va a ser una persona empática, van a tener objetivos e intereses en común, incluso una buena comunicación. Trabajaréis como un equipo, eso me gusta. Seréis como un equipo. Y al lado sale amor, amable, preciosa, protectora. Y os dije lo de los complementos y los dos chicos salen con gorras de lana. Sí, miren qué felices están los dos. ¡Ah, qué monos! Miren qué chulis. Miren, otra vez, la misma sonrisita los dos. ¡Ah, qué monos! ¡Qué monos! ¡Qué chulo! Ay, me encantan estas cositas. ¡Qué guapo!
Para muchos de vosotros lo conoceréis en invierno por lo abrigados que van. No sé de qué país me esté mirando, pero será en tu invierno, en el momento que llegue para ti el invierno. Es una persona que es amable y te ve como una persona preciosa. Y eso, él o ella es una persona que también es muy bonita por dentro y por fuera. Es una persona que te va a proteger mucho, va a velar por ti, por tus intereses. Y ya lo digo, y la verdad que me lo recuerdan mucho los guías, es una persona que es muy empática y que es una persona que a nivel emocional ha madurado, o sea que es una persona que no va a ver solo por lo superficial, ¿vale? Qué guapo. Reencarnación. Tal vez tú creas en la reencarnación y esa persona también. ¿Os dais cuenta lo del color rojizo que presentes están en las cartas? Aquí también, miren, no sé, eso me llama la atención. Hostia, y con lo del pozo, a ver dónde estaba lo del pozo este. No, aquí no es. Ay, ahora no sé, lo del agujero negro. Pero miren qué rojo todo. Va a haber mucha pasión. Tendréis mucha pasión con esta persona. Y es una persona pasional en lo que hace. Qué guapo. Pero me llama mucho eso la atención. Bueno, decía que tal vez vosotros creáis en la reencarnación y esta persona también. Reflexión, ciclo, destino. Sí, que tal vez sea una persona con la cual ya vienes teniendo un pacto desde antes de encarnar y es por destino que se van a conocer. Todo es por destino, pero esta unión de pareja ya se había pactado desde antes de tu encarnación. Yo dije aquí, qué fuerte, yo con esta carta del comienzo os dije, es la culminación de haber terminado esas relaciones con personas que no te valoraban. Ciclo, es haber terminado ese ciclo y comenzar uno nuevo, donde al fin te toca ser feliz con una persona madura. Es una persona que es reflexiva. Por eso lo de se considera, considera y considera y reconsidera lo que hace. Si lo va a hacer y una vez que lo hace, lo habré hecho bien. Por eso lo de dudar. Es una persona amigable. Amor, armonía y respeto. Ya os digo que te va a cuidar, te va a proteger. No había prestado nunca atención a esto. ¿Puede ser que a vosotros os gusten los Rolling Stones o a esta persona? Ay, qué fuerte. Pero va a ser una pareja muy armoniosa, muy respetuosa. Ya lo dije antes, porque es una persona empática y a nivel emocional ha madurado. Entonces ya es equilibrio entre su yo de niño o su niño interior y su adulto ya llegó a un equilibrio. Sí, yo dije que es una persona bastante querida y además diligente, nos queda debajo de trabajo en equipo. Es una persona que es muy profesional, está enfocada, visión y avance. Es una persona que tiene claro hacia dónde va, tiene claro a quién busca y quién quiere como pareja. Por eso no va a tener claro cuando te conozca o si ya te ha visto. Primero, obviamente, es más que nada lo atractivo, iba a decir. Lo físico es lo que nos llama la atención. Pero bueno, a nivel inconsciente también atraemos porque tenemos un pacto con esa persona. Es una persona muy enfocada. Felicidad. Contentamiento, felicidad, satisfacción. Sí, es que todo el tiempo, miren las 3 cartas. Todo el tiempo están sonriendo. Vas a ser muy feliz con esta persona. Tal vez sea una persona que te haga reír mucho, que sea una persona muy alegre y con la cual te vayas a sentir feliz y a gusto. Va a ser como esa pareja que es ese amigo de confianza, ese súper amigo, persona fiel, con la que puedas hablar de cualquier tema, te puedas reír. Qué bonito. Y miren, debajo queda expresivo, maestría, habilidad, carisma. Es una persona que es carismática. Maestría, sí, ya ha madurado de sus experiencias del pasado. Y es muy expresivo, yo lo dije, es una persona empática, te va a compartir cómo se siente y se va a preocupar por ti. Para muchos, si buscáis un hombre, tenga estas gafas, estas que son unas Ray-Ban, creo, un estilo muy clásico. Y para otros me muestra como la barbita bien recortada de hace un par de días, de que se ha crecido un par de días. Sí, es una persona carismática, amable, que tiene muchas habilidades y talentos. Vamos a ver con el oráculo de Amorcito, que no tengo la posibilidad de usarlo muy a menudo, pero para esta situación me viene perfecto. Vamos a ver qué intenciones tiene o qué mensajes tienen también los guías para decirte respecto a esta persona.
Hay algo que voy a dejar claro porque ya me lo hicieron saber desde el principio. Yo dije desde el principio la explicación de la introducción de que este canal va orientado a gente que no está recordando y añorando el pasado y no avanza. No, yo lo quiero orientar en personas que van trabajando a nivel espiritual su propia evolución y que cuando un ciclo con una persona se cierra, se corta una relación, es porque ese ciclo con esa persona ya culminó. Esa persona ya te dejó las enseñanzas que tenía que dejarte, ya cumplió su ciclo contigo. Entonces, esas personas que están, yo quiero el pasado y qué piensa de mí, cómo sigue, no, las que siguen aferradas, estas canalizaciones no van a ser para esas personas. Aunque dije que en algún momento puede ser que suba alguna tirada muy concreto para ese sector, pero mi enfoque va a ser siempre hacia personas que quieran progresar y no vivan del pasado. Y aquí sale reconciliación. Una persona de su pasado vuelve a su vida, tal vez algún ex vuelva a querer contactarte. Mire la cara de ella, ahora estaba mirando, como de que lo pasaste fatal, da igual si eres chico o chica, pero mire la cara como de pena y él como que indiferente, vamos. Tal vez esa persona tuya del pasado quiera volver a ti y los guías te dicen deje que se marche su ex. Hola, no es casualidad que queden una encima de la otra. Ha llegado la hora de purificar su energía, o sea que si tú todavía seguías con un resquicio de interés en saber de tu ex o pensar en tu ex, ya los días te dicen hasta luego. No es el momento de quedarse aferrado en el pasado, continúa y avanza si quieres que llegue este tipo de pareja, si no estarás condenada a repetir el ciclo con esta persona. Y además, has elegido, ¿qué dije yo? La culminación de ciclos tóxicos. Ya queremos dejar atrás ese tipo de personas, no podemos volver a darle una oportunidad a alguien que ya te falló desde la primera. Si esa persona, estando en pareja, no trabajó en sanar para que no te fueras, esa persona interés en trabajarse a sí misma no tiene. Puede amar sin miedo. A ver si lo vemos bien, porque con la luz. Abre el corazón para dar y recibir, la energía más elevada de todas. Puede ser que tú estés un poquito más a la defensiva por el tema de experiencias del pasado, pero te dicen que una vez que sanes, ya dejes atrás el pasado, el ex o la ex. Tú tienes que permitirte amar, pero sin miedo, porque todas las personas que aparecen en tu vida tienen lecciones que darte. Si vas con miedo, no te vas a abrir, no le vas a dar oportunidad a esa persona de conoceros. Para muchos me dice que esta persona la vas a conocer, luego lo averiguaremos con el otro oráculo, pero para muchos sea una persona que vas a conocer en el trabajo o que esté relacionada con las finanzas y el trabajo. Su vida amorosa pasa en un momento por problemas financieros. Claro, esta persona hay que tener en cuenta que puede ser que para ti te está describiendo a tu pareja actual. Entonces, si tú tienes parejas, puede ser que en tu caso concreto sea que vosotros estéis pasando por algún momento complicadito a nivel financiero, pero no es imposible salir de ahí. Y para otros que no conocéis, que sea un admirador o una admiradora secreta, te dicen que puede ser posible que conozcas a esa persona en el trabajo o que esté relacionada con las finanzas. Luego salía, ya la dijimos, la dejé marchar a su ex, alma gemela. Es decir, después de que tú, miren lo que me dicen los guías, después de que tú dejas ir y dejas marchar a tu ex, aparecerá esta persona. No quiere decir que sea el día siguiente, ¿no? Pero para unos tardará semanas, para otros tardará meses, pero que una vez que tú sueltas a la energía del ex, aparecerá esta persona que será para muchos de vosotros un alma gemela. Y recordad que alma gemela no significa solo a una relación sentimental. Alma gemela lo puede ser con tu madre, con tu padre, con un hermano, con un tío, con una amiga, ¿vale? Pero en este caso, como la tirada tiene que ver con lo romántico, dejamos claro, los guías nos dejan claro que es un alma gemela a nivel romántico. Sí, se trata de tu alma gemela. Y no sé, fue por aquí, ¿no? Que dije que podía ser pelirrojita o rubia. Y aquí la chica parece más pelirroja que él y él parece más rubio. Quiérase a sí mismo primero. Para muchos es la segunda o tercera confirmación de que tenéis que terminar de sanar las experiencias que habéis vivido con los exes del pasado. Debéis soltarlo aún, muchos tenéis que soltarlo aún, hacer trabajo interior para soltarlo. Y otros es ganar un poquito más de autoestima después del dolor que viviste con esa persona. Respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo. Y esto es, si piensa una cosa, si tú aún no has trabajado en sentir amor por ti mismo y sentir que eres una persona que vales y que mereces amor y ser
tratada con respeto, con educación, con cariño, que velen por ti, por tus intereses. Si tú no te ves así, la persona que atraes tampoco te va a dar eso, porque si tú no lo estás viendo en ti, no lo estás proveyendo para ti, esa otra persona tampoco te lo va a proveer. Entonces, primero tenemos que trabajar en nosotros mismos, en sanarnos nosotros de las heridas del pasado, a todo nivel, con la familia, con los exes y demás, para poder nosotros haber crecido a nivel emocional y atraer una persona que esté acorde con eso que nosotros deseamos. Nosotros nos tenemos que convertir en esa clase de persona que nosotros deseamos atraer. Y para finalizar, luna de miel. Para muchos esta persona sea, aparte del alma gemela, una persona con la cual acabaréis casados si vuestro interés es casaros. Aprecie el encanto de unas vacaciones en pareja. Y me dicen que para otros puede ser que lo conozcáis en vacaciones. Ambos estén de vacaciones, o tal vez tú estés de vacaciones y esa persona la conozcas en el trabajo suyo, o viceversa. Esa persona esté de vacaciones y la conozcas en tu trabajo. Tal vez para muchos tenéis un trabajo de hostelería, por ejemplo, entonces esa persona venga a vacacionar cerca de donde tú trabajas y le conozcas, o viceversa. Vamos a ver de qué ámbito es esta persona. Voy a sacar varias opciones porque soy muchos y para que a ver si puede resonar con un par de vosotros. Si no resuena contigo, ves a escoger otra opción. Guía seres de luz. Ni le he visto, no lo conozco. Bueno, aún no conoces a esta persona. Guía seres de luz. En el trabajo, es lo que decía. Para muchos en el trabajo. Para otros sea que tenga que ver con internet y redes. O sea, decir, por eso lo del viaje. Tal vez alguien esté navegando por internet y te encuentre. Miren lo que me ha dicho, que es muy exacto eso que me han dicho los guías. Y para otros se trate de un amigo o una amiga. Pero esto me parece muy increíble porque internet y redes, y habla de vacaciones. Y trabajo y sale trabajo, o sea, muy confirmación. Y me confirman que para muchos no lo conocéis de nada, no lo habéis visto siquiera. Y para otros sí le conocéis porque es un amigo. O un amigo vuestro o un amigo de alguien muy cercano, puede ser. Vamos a sacar letras y números por si puede ayudar a que termine de identificar la persona si se corresponde a un amigo o si la conocéis ya del trabajo o es un compañero de trabajo. R, puede ser inicial del nombre o del apellido de la persona. El número 8. 8 fue el año pasado, la suma del 2024, todos los números da 8. Tal vez sea una persona que ya te está viendo desde el año pasado o que tú ya la conoces de vista del año pasado si es una amistad. A, O, J, otra vez la A, doble Q, de verdad que tengo muchas letras y se tienen que repetir. Y 2. 28. Tal vez esta persona tenga 28 años o tú los tengas. También puede ser 82. Ojo. 41 porque es 41 para otros. Aquí quiero alguna letra más, me parece un poco. Me sale un número y yo quiero otra letra. Vale, para muchos tengáis 38 o 32 o 23, 83. Y la X, es de verdad, yo pido letras y me sale un número y una letra muy rara. Bueno, mi opción número 2, espero que haya resonado contigo. Déjame en comentarios saber si conoces a alguien que tenga este aspecto o esta manera de ser, esta personalidad. Si ya le conoces de vista tú, si eres tú el que lo ha encontrado a esta persona por redes, si es un amigo o no, o si es algún compañero de trabajo, que la descripción te haya resonado con algún compañero de trabajo. Y si has pasado por alguna situación así, que todavía tengas que soltar a tu ex, me encantará leerlos. Me gusta responderos uno por uno, sabéis que os respondo a cada uno, aunque a veces tarde un poquito, pero os respondo a cada uno. Y déjame un like, porque así yo me enteraré que este tipo de temas te gustan, que te ha gustado la dinámica de la canalización. Activa la campanita porque cada semana subo contenido nuevo y así YouTube puede avisarte. Y compártelo por si conoces a alguien que le gusten estos temas y que también esté curioso de saber. Y gracias por estar aquí, gracias por formar parte de la comunidad. Nos vemos en la siguiente canalización. Chao, chao. Hola, hola, mi opción número 3. Me has escogido esta carta hermosa. Caballero de copas. Y es una chica. Miren qué guapa es también ella. Muchos me comentan que tenéis el cabello largo, castaño, incluso medio pelirrojito, y que os gusta
peinaros así, como con media coleta. Muchas de vosotras entrenáis, me muestran el abdomen ahí como con sus abdominales, que estáis en forma. ¿Tenéis algunos ojitos celestes? Qué bonita. Sí, y miren la cara de ella, parece bien cara de enamorada. Qué guapa. Para otros sea esta la persona que así os ve y así está esta persona. Esto que acabo de decir, inviértelo. Si no eres tú, es esa otra persona. Qué guapa. Pero miren cómo la copa está derramándose. Acordaros que el agua representa las emociones. Esa persona es bastante romántica, me parece. Bien, vamos a empezar con este oráculo para que nos describan cómo es físicamente esa persona. Bien, chicos, para empezar, esta persona aquí pone witch, bruja. A ver si enfoca. Vale, a mí lo que me dicen que tal vez esa persona le guste, si es una chica, le gusta llevar adornos en la cabeza. Esta chica lleva como una corona de flores. Le gusta maquillarse los labios. Le gusta usar prendas así que son como top tanks, estas que llevan por encima del ombligo. Y me muestran como, ¿qué os dije yo? Si esto no era para vosotras, esa persona le gusta hacer ejercicio y está en forma, porque me mostraban el abdomen como muy delgadito y esta chica también lo parece. Si estás buscando, si tú quieres una pareja chica, esa persona es así, con la cintura bien entallada, incluso se le ven los abdominales. Y si lo que buscas es un chico, ese chico tiene bien marcaditos los abdominales. Y tal vez le guste llevar también gorras o algo en la cabeza, porque me muestran solo esas dos cosas de esta chica. Bueno, un par más, pero... Vale, tiene gestos un poco exagerados, me dicen. Pero pueden ser que en plan que le guste llevar pendientes o complementos muy grandes, colores de uñas y maquillaje muy llamativos, hasta incluso lleva como el pelo pelirrojo teñido, pero muy exagerado, o sea, como un rojo que no es natural, me refiero, ¿vale? No es un pelirrojo natural, sino un rojo que se nota que es artificial, pero es teñido. Para otros, esta persona tiene cara como de jovencito, de bebé, aunque ya no lo sea. Si lo que buscas es un chico, puede ser que tenga este corte de pelo así, que tenga el cabello castaño, unas cejas bien tupidas, pero con carita de bebé y ojos claros. Y si lo que buscas es una chica, puede ser que sea también carita como de bebé y cabello corto también. Para muchos me confirman que sí, que esta opción tú la has elegido y eres hombre y buscas una chica, es confirmación de que es una chica. Pero esta chica está muy bonita y tiene como aspecto muy natural y cabello castaño. Le gustan los pendientes también pequeños, no solo los grandes. Es que para muchos hay como, miren, hay como dos grupos diferenciados. Para muchos de vosotros esta será una persona que será bastante exuberante, que le gusten colores muy atrevidos, formas y tamaños de complementos muy atrevidos, y para otros sea el opuesto, una persona que sea como más natural, que no le guste los complementos muy grandes ni llamativos. Miren el contraste entre el maquillaje. Aquí lleva un maquillaje que muchos de los hombres pensaréis que no lleva nada, pero sí lo lleva, pero un maquillaje que parece natural. Y esta que lleva un maquillaje muy exuberante, que parecen ojos de mariposa y todo. Esos pendientes de aros enormes, y esta lleva unos pendientes súper pequeñitos, ahí chiquitines. Va como con uñas naturales y aquí uñas súper rojas con diamantes sobre brillito. Es el contraste. Entonces, para muchos aplique que tú quieras a alguien muy exuberante y llamativo, y para otros sea que tú buscas y atraes a una persona que sea más natural. Para muchos me dicen que es una persona que es de edad más avanzada, que es una persona ya bastante madura, y para otros lo que me reflejan es el color de piel más doradito, más bronceadito, que tenga tatuajes, que tenga barba así bastante cantidad, y si es chico se deja el cabello largo, puede ser. Para otros que os gusta, que a este chico le gustan las pulseras.
porque si es chica ya dijimos que sí le gustan los complementos. Para otros esta persona puede tener, bueno, la piel clara ya nos lo mostraban con esta chica y este chico, piel clara, y aquí nos muestran como una chica rubiecita y otra vez nos muestran las uñas claritas y miren, un anillo también, cejas bien tupidas. Para otros esta persona puede ser que se tiña, que bueno, no me extraña que salga debajo de esta carta, que se tiñe el colores divertidos, poco habituales, como son el rosa, el celeste, el verde claro. Y aquí ya venimos de un color muy exuberante. Claro, son colores que son muy llamativos porque no son muy habituales, entonces que nos quede debajo es como confirmación también. Luego para muchos sea una persona que se vista con ropa muy vibrante, con colores muy llamativos, que es lo que dijimos antes, ¿no? Con el cabello y el maquillaje y los complementos, que sea una persona que le guste los colores muy llamativos, muy vibrantes. Para otros, ¿os acordáis que empecé con la baraja diciendo que le gustaban llevar complementos en la cabeza? Y miren, esta chica tiene como un turbante y unos pendientes enormes también, exuberantes, igual que el collar. Reafirman en ese tipo de grupo de personas que va a traer a alguien que es muy exuberante. Incluso es muy bonita esta chica. Tiene el color, confirmación otra vez del color de tez más, de piel más oscura. Miren qué labios más carnosos. Confírmame si tú quieres una persona así, atraer a una persona así, una mujer o un chico, da igual. Si es una persona que es muy empoderada, me muestran como si fueran lo mismo. Es decir, powerful es una persona muy poderosa y este es un caballero de copas, lleva su armadura. Tiene una copa muy hermosa para ofrecer y esta chica lleva una corona. ¿Lo veis? Es como lo mismo y otra vez los labios rojos, anillos y muy exuberante también. Está como en su trono. Para muchos tenga ojos como avellana. Para otros me dice que tiene bastante pecho, si es mujer. Otra vez las pulseras y el cabello como rubio. Os dije antes con el chico de Babyface que puede ser que tuviera cabello corto, tanto si es chica como si es chico. Miren, cabello cortito y otra vez rubio. Para muchos es una persona rubia con cabello medio corto hasta los hombros. Para otros puede ser que lleve gafas de ver, que tenga el cabello oscuro, castaño o negro. Para otros, es que veo tres grupos. Piel muy blanca, piel más morena y piel media. Otra vez labios rojos y cabello negro. Y nos dice esta carta que es más mayor que tú. Al fin, que las últimas dos opciones me decían que era más joven, en plan, algo diferente. Pero bueno, no se han repetido casi las cartas, eso me gusta. Que son bien diferenciadas. Si es una persona que es más mayor que tú, le gusta vestirse, arreglarse un poco más. Bien. Vamos a utilizar ahora este oráculo para saber qué intenciones tiene respecto a ti. Miren, enfoque, serio, sensible y preocupado. Y me muestran a este chico más mayor que parece más enfocado. Espíritu emprendedor, búsqueda, logro y objetivo. Y me muestran a este chico y a esta chica. O sea, aplica tanto si buscas chico como si buscas chica, ¿vale? Es una persona esa persona que tú vas a traer o que te está mirando ya, que te tienen en la mira, es una persona que ya se ha empoderado. Miren qué imagen de seguridad dan o transmiten estas dos personas. Ella más como princesita, por cierto, de cabello rubio, y él más como... Este chico, ahora voy a decir una tontería, pero no sé si vosotras os gusta o no, pero me recuerda a los chicos turcos de las telenovelas, con sus coletas, sus barbas tupidas. ¿A que sí? No sé, a ver, confírmemelo, a ver si os gustan las series turcas. Yo voy por temporadas. A veces me gustan más las turcas, otras veces más las latinas, otras veces más me voy a los coreanos. En plan, me gustan las series coreanas últimamente. Os voy a recomendar luego, quiero hacer una canalización específica de un tema y os voy a recomendar una para que la veáis.
Bueno, retomando. Es una persona que es su propio jefe, o que si no lo es una persona con espíritu muy emprendedor, siempre está creando e innovando cosas nuevas, haciendo cosas nuevas. Una persona que ya ha logrado conseguir bastantes logros y objetivos. Sí, es una persona que está libre. A nivel económico parece que es una persona bastante independiente y como que me dicen como que ya no carga o arrastra situaciones del pasado, y eso es sumamente bueno, que ya haya sanado su pasado. Pero por otra parte, aquí sale recordando, recuerdos, retención, retorno. Para muchos sea que dos cosas me dicen los guías. Una es que tú todavía sigas un poquito triste por situaciones del pasado, entonces te piden que estás como, ven como, ay, no me había dado cuenta, la rosa 2 veces. Que vosotros, miren lo que me dicen los guías, qué flipante. Me dicen que esta rosa está un poquito apagada, así como la chica, porque todavía le falta sanar para llegar a quedarse así. Esto es muy flipante. Entonces te están diciendo que te sanes y empieces a sanarte y a empoderarte para que cuando llegue esa persona tú estés así y atraigas a una persona que esté a tu par. Qué fuerte. Y para otros, lo que me dicen, eso es una cosa que fue muy fuerte, ¿eh? No me había dado cuenta yo. Y eso no tengo cómo inventármelo porque los abarajé delante de vosotros y nunca me habían hecho alusión a eso. Pero bueno, los digo para los escépticos. Vale, y la otra que me dicen es, puede ser que esa persona haya pasado por una situación dolorosa, pero ya la terminó. Es decir, esa persona vivió situaciones como tú dolorosas, pero ya las dejó atrás. Ya son un mero recuerdo y no va a haber un retorno. Y para otros, puede ser que también te esté todavía rondando una persona de tu pasado que quiera volver, pero que ya no te retenga más, porque aquí dice retención, que ya esos recuerdos y ese pasado ya no te tenga ensimismado y recordando todo el tiempo en un bucle sin avanzar. Te piden que sanes, que avances. Te dicen de esta persona que puede ser una persona que sea alta, cabello negro o castaño. Es una persona que sí, que ya pasó tiempo a solas, ya ha hecho su trabajo de sanación personal. Y que para él miren lo que me dicen, que para él durante un tiempo el amor no fue prioridad porque se encargó de avanzar en lo laboral, en lo profesional. Entonces como que para un tiempo la persona no estuvo ni pendiente del amor y se hizo como invisible. Siempre estuvo esperando ese amor, pero se enfocó para avanzar en lo profesional y en lo sentimental, o sea, en lo emocional a nivel interno. Que no tiene prisa, es una persona que también espera. Diligente, enfoque, avance y visión. Sí, esta persona estuvo enfocada en las manos tienen el significado de para trabajar, son nuestras herramientas para poder trabajar y nos muestran aquí en el fondo de la carta una mano. Entonces, si no, buscarlo por internet, el significado de las manos, ¿para qué se utilizan? ¿Qué significado tienen? Es una persona que a nivel profesional es una persona diligente, muy seria, que está enfocada y que por eso logró avanzar en su vida a nivel profesional, porque estaba enfocada, tenía la visión clara, las ideas claras de dónde quería y ha logrado conseguir diferentes logros y objetivos que se había propuesto. Para muchos con esta carta, aparte de recordar lo que ya os expliqué antes, me dicen que para muchos de vosotros esta persona ya sí te ha visto, porque para ese otro grupo tú todavía estás en fase de sanar y esa persona todavía ni te ha visto. Que para que atraigas a una persona que te vea así y que tú estés así tienes que sanar, te mandan a sanar, ¿no? Para otros esta persona, tú ya has pasado por ese trabajo de sanación, ya hace un tiempo que estás en búsqueda de una pareja, y tú ya empiezas a estar así a nivel emocional y esa persona ya te ha visto así, como una rosa exuberante, bonita. Recordad que era exuberante la primera carta con la cual empezó este oráculo. Entonces, para muchos esta persona te ve así. Capaz no significa que tú te maquilles tanto, sino que tu energía es muy exuberante, igual que la de esta chica o este chico aquí. Parecen muy al natural, pero miren, voy a acercarlo un poco más. O incluso es que estas dos, a ver cómo lo hago. Esto parece la baraja de las cartas. Ay. Vale, quiero que veáis una cosa. Aquí están estas dos energías que parecen más naturales, ¿no?
Aunque esta chica lleva maquillaje, pero muy natural. Y sigue siendo exuberante porque tienen como una belleza que deslumbra igual. Por otro lado están estas dos personas que parecen más llamativas, más maduras, más expertas, que han pasado por más situaciones y también siguen siendo exuberantes. Y después está esta persona que es exuberante por cómo se viste, porque es más atrevido, más aventurero, no tiene miedo a probar, yo qué sé, maquillajes nuevos, esto no sé dónde ponerlo, maquillajes nuevos, vestimentas nuevas. Es una persona que se atreve. ¿Y qué ocurre? Que estos tres perfiles son exuberantes en sí y son llamativos, no tienen por qué ser malos. A eso me muestran los guías, que para muchos estoy hablando de perfiles de personas diferentes, unas que les gusta maquillarse mucho, otras que son más maduras pero que tienen un cierto encanto, otras que sí que llaman la atención por su aspecto más natural, por la energía que llevan. Pero para los que esta persona ya os ha visto, os ve así, como una rosa hermosa que brilla, jóvenes, incluso te ven la piel, te han visto la piel muy bonita, como muy hidratada, o incluso los labios súper carnosos, como os dije, lo de esa chica aquí, y rojos. Os han visto, incluso esta persona también es alegre. Y para esta persona fue una sorpresa encontrarse contigo o verte. No lo esperaba, porque esa persona, os lo digo, estaba en sus cosas, enfocado en su avance, y de repente se llevó una sorpresa al verte o al toparse contigo, aunque tú capaz ni sepas. Y esta confirmación dice, sí, has sonreído hoy. ¿Y yo qué dije de alegre? Te ve como una persona sonriente. Creer, aplicar, resolver. Sí, para muchos de vosotros todavía no estáis en modo de creer o esperar a esta persona, porque todavía os falta trabajo de sanación. Y que salga esta carta debajo. Además, has sonreído hoy, es como que esta carta va más enfocada a estas personas que aún les falta trabajo de sanación, que están un poquito más recordando el pasado con tristeza, con dolor. Y te dicen, creer y resolver. Tienes que aplicar lo que aprendiste y resolverlo. No es casualidad que quede debajo de recuerdo, retención y retorno. Muchos de vosotros estáis recordando el pasado y os piden, aplica y resuelve lo que has aprendido para no volver a pasarlo más. Y no te olvides de sonreír. Día y una tacita de té. Decisión, plenitud y reinicio. Hola, ¿qué más confirmación que eso? Muchos de vosotros necesitáis un reinicio después de sanar con esas personas del pasado. Pero es una decisión de querer estar feliz, alegre y en plenitud tú mismo. Es una decisión que tú tienes que tomar. No la puede tomar nadie por ti. Libro. Tal vez sea una persona, bueno, me dicen dos cosas. Memoria, recordando el pasado, que dejes esas memorias del pasado. Y para otra me hablan de la otra persona, que es una persona que le gusta mucho estudiar, que está enfocada, que es una persona que tiene gran espíritu así como de avance, de progreso, que ha conseguido muchos logros, que es una persona muy centrada, muy honesta, muy recta. Y acabo de decir recta y luego no me había dado cuenta que aquí ponía justo. Es una persona que es justa. Asignaciones, procedimientos y valores. Sí, con muchos valores. Puede ser una persona que tenga carácter, pero que tiene muchos valores. Es una persona que te va a cuidar, te va a valorar. Es una persona incluso respetuosa. Sí, me dicen pura, porque me muestran la pluma y me dicen pura. Va a ser, miren lo que me dicen, qué fuerte los guías. Va a ser suave contigo. Tal vez cuando tú conozcas a esta persona, tú ya estés terminando tu sanación, y al principio lo típico, que te cueste un poquito confiar, ¿verdad? Entonces esa persona va a ser suave contigo, te va a tener paciencia. Pero ojo, tampoco te duermas, ¿no? Porque no a todo el mundo le gusta estar esperando eternamente. Vamos a utilizar este oráculo hermoso del amor, que no siempre lo puedo usar, pero este es un caso ideal. Vale, miren, me dicen, cuando suspires porque pasa algo, y aquí cuando suspires por el pasado, pero bueno. Persona nueva, va a ser una relación con mucha pasión
Y la pasión no significa solo lo sexual, sino que va a ser una persona pasional también la persona. Deje que su corazón y su alma canten de alegría, o sea, tú también tienes que permitirte fluir. Y me muestran a esta chica, miren, tal vez el chico tenga como el chico de Babyface, que tenga el pelo hasta los hombros, más o menos. Y algunos sea rubio, para otros sea moreno. Para otros esta chica tiene el pelo negro o tiene el pelo marrón, castaño. Pero que va a ser una relación con pasión, pero bonita, no solo lo meramente físico, ¿me explico? Ocúpese de sus problemas familiares. Su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres. O sea, tal vez muchos de vosotros esto que hay que sanar no sea solo con un ex, sino con un ex y aparte a nivel familiar tengas historias de tu árbol genealógico que tengas que resolver. Eso es una confirmación. Madre mía, ¿y los vecinos se han puesto a hacer reforma o qué? Picardía. Qué bonita esta carta, me encanta. Miren qué mona. Ah, qué caritas. Deje que el espíritu travieso... Ay, miren, qué fuerte. Miren los guías. Miren la cara de esta chica. ¿La veis? Y miren la cara de esta chica. Así te mira o te ha visto esta persona. ¡Qué mono! Deje que el espíritu travieso e infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar el amor. O sea que una vez que tú sueltes, para el grupo que sea que le falte sanar con su familia y con sus exes, una vez que sanes vas a estar en este momento. Y para otros ya estaréis en este momento así. Factores religiosos. Su vida amorosa sufre la influencia de su religión y de su camino espiritual. Para muchos la persona a la que estáis atrayendo sea una persona espiritual como vosotros, que os guste, que confiéis en la religión que creáis y esa persona sea su alma gemela. Sí, se trata de su alma gemela. Recordad que almas gemelas tendremos varias, no solo son a nivel romántico, sino puede ser una mamá, un papá, algún hermano, una tía, un sobrino, un amigo, un compañero de trabajo. Para muchos me confirman que es un nuevo amor y me muestran el día como un nuevo comienzo. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva dentro. Esto es lo que vosotros habéis provocado en esa persona, porque para muchos de vosotros si es un nuevo amor todavía no le habéis visto, no lo conocéis. Para un porcentaje de vosotros sí, ya lo habéis visto y a esta persona le falte poco y nada para declararse. Miren cómo está con la rosita, ¿la veis? Esta persona venga a hacer un ofrecimiento, una invitación. Pero a mí me da que todavía no se ha pronunciado esta persona. Y luego miren, sale todo ese lado de lo nuevo, ¿no? Y luego sale el lado del pasado. Relación kármica. Ya se conocían. Codependencia. La dependencia afecta a su vida amorosa. Reconciliación. Una persona de su pasado vuelve a su vida. Esta persona del pasado, que para algunos de vosotros aplique que sea una persona que quiera una reconciliación, es una relación kármica, donde hay codependencia. La persona depende a nivel emocional o de algún aspecto, para algunos sea físico, porque estas personas parecen todas muy sensuales. Y miren cómo el hombre, la imagen es la misma, el hombre le está abrazando por detrás y no es casualidad que esta chica le esté sujetando la pierna al chico, ¿lo ves? Las dos. Entonces, para muchos esta sea una relación que ya ha terminado. Ya dejaste a esta persona, era una persona kármica y esa persona busca una reconciliación o aún te sigue escribiendo o te sigue intentando contactar, pero te dicen que tienes que soltar porque eso es una relación que no te va a llevar a ningún lado feliz, porque es una relación donde hay codependencia. Esa persona tiene todavía una cierta dependencia hacia ti. ¿Ves? La dependencia afecta a su vida amorosa, no sería una relación sana. Y esto es para los que aplique que falta sanar. ¿Vale? Esto es como para un grupo de vosotros que falte sanar y esto es para el otro grupo de vosotros que ya esté preparado o ya esté a punto o ya esta persona les ha visto o estáis a punto de comenzar a conocer a alguien o ya empezasteis y por eso estáis como en este lado. Es como dos grupos muy diferenciados. A ver, ¿cómo lo puedo poner para que me lo veáis? Así y así, ¿no? Ahí. ¿Me explico? El lado que aún le falta sanar con el pasado y el lado que ya sanó y ya quiere dar puerta a conocer a alguien nuevo. Y para muchos de vosotros estáis como en el limbo, en el medio. En plan, ya habéis dejado esta pareja y estáis en el proceso de sanación camino hacia este grupito. Que eso está súper bien. Cada uno tenemos tiempos diferentes y vamos por niveles de sanación diferentes. Si estás aquí ya de por sí te felicito porque significa que has empezado ya
a sanarte y a trabajarte para tener más amor propio, a valorarte más como persona, como pareja, y así puedas atraer a esa alma gemela, a ese nuevo amor. Voy a sacar letras y números que puedan hacerte identificar o que cuando esa persona aparezca luego te puedas acordar de esta canalización. Vale, se me ha caído la P, así que ya la dejamos. Inicial de nombre o apellido de la persona. El número 2, uy, se me ha querido caer. Miren, el 4, tal vez esta persona ya te ha visto desde el año pasado, o tú tengas 24, o esa persona tenga 24, o 42. La L, la T. El 8, ojo, el 8 es la sumatoria del 2024. 2 más 2 más 4 da 8. O sea que puede ser que esta persona ya te haya visto el año pasado, o que tú hayas empezado a entablar una conversación pero no sabías que esta persona estaba enamorada de ti, por ejemplo, pero la conoces de vista del año pasado. Para otros tengáis 24, 42, 48, 28, 82, 84. 248 puede ser una habitación de algún hotel si os habéis ido de vacaciones. Este 8 está al revés. Alguna habitación de un hotel si os habéis ido de vacaciones. Algún número que os llame la atención, que para vosotros sea importante. Alguna matrícula, no sé, algo. La T la había dicho. La X, la V, la J y quiero alguna letra más que son muy poquitas. Ahí se me ha caído. Otra vez J como confirmación. La M, madre mía, y la W. Bueno, muchas letras más no son. Madre mía, si alguien tiene la W o la X en el nombre, por favor escribidme lo que muero de curiosidad. Son letras muy exóticas. Opción número 3. Me ha encantado vuestra lectura. Déjame en comentarios cómo ha resonado contigo, en qué fase estás, en qué te has sentido identificada. Si ya tienes en vista... ¡Ay, chicos! Me estaba olvidando de lo más importante. Ya iba a cerrar aquí, me iba a despedir. ¡Qué fuerte! Yo había preparado... ¡Qué fuerte! ¿Por qué me ha pasado solo esto con vuestra opción? En la 1 y en la 2 no me pasó. Estas son las cartitas que preparé para saber de qué ámbito es la persona. Y ya os iba a dar por finalizada la canalización. ¡Qué fuerte! ¿Eso qué significará? Venga, a ver. A ver de qué ámbito es la persona. Esta. Del trabajo. Tal vez sea un compañero de trabajo. O esa persona puede ser que no trabaje contigo, pero cuando tú vas a trabajar te ve o te ha visto. Conocido de un hobby. Vale, tal vez tú hagas algún deporte. O no sé, practiques con algún instrumento de música o hagas algo en tu tiempo libre y le conoces de vista a la persona en ese hobby que haces. Vale, para otro sea que le ha visto en el gimnasio, aunque no tenga ni idea quién es, pero bueno, capaz le estás identificando por el color de piel, de ojos y demás. Y para otro sea alguien que ya conoces, es un conocido, pues entonces no sé qué decirte. Si le conoces, ya sabes quién es. Y si no has entablado mucha conversación y solo lo conoces de vista, es una persona que no te ha demostrado intenciones todavía, pero que ya te tiene súper observada porque o te conoce de ese hobby que hacéis juntos, o te conoce cuando vas a trabajar o del trabajo, o te ha visto en el gimnasio. Entonces es una persona que desde el año pasado mínimo ya te ha visto y ya te tiene en la mira. Solo te faltaba a ti darte cuenta de que esa persona sentía algo por ti o quería una relación contigo. Que bueno, con todas las descripciones que di, yo creo que hasta con las letras ya la podéis identificar más también. Qué fuerte que me iba a olvidar de esto que era súper importante. Grupo número 3, me ha encantado vuestra canalización. Dejadme en comentarios si os ha resonado, si habéis identificado quién es. Y deja un me gusta, porque eso me va a indicar que te ha gustado la canalización, que te interesan este tipo de temas, que te ha gustado la dinámica de la lectura. Y activa la campanita para que YouTube pueda avisarte que cada semana estoy subiendo contenido diferente. Y compártelo por si conoces a alguna amiga, algún familiar que le interesen estas lecturas y que le puedan servir. Gracias por tu apoyo a esta comunidad. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente canalización. Chao, chao.